Gracias por seguir con nosotros. Ahora sí, Alfonso Bastías, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Ana. Ahora sí que escucho y un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y la verdad que es un placer tenerte aquí para hablar de eso, de ventas y de cierre de ventas. Tanto tú como tu compañero tratáis de cambiar el concepto de vender, no como el acto de convencer, sino el de guiar al que tenemos enfrente a que tome la decisión de hacerlo. ¿Por qué seguimos viendo las ventas como algo negativo? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar ese chip de que vender no es solo una transacción económica, sino que hay algo más? Bueno, yo te diría que primeramente porque a nadie nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar, ¿no? Es una parte más psicológica que todos tenemos que estar como trabajando. Y luego incluso porque en parte la culpa lo tienen los que nos hemos dedicado muchas veces a vender y sobre todo muchos vendedores no se han dado cuenta que todavía siguen anclados muchos en el siglo XX con las típicas técnicas de venta que ya están obsoletas y pierden de foco que al final tenemos a una persona que tiene unos objetivos, unas necesidades, que realmente deberíamos de pensar más que en venderle, en cómo le puedo ayudar, ¿no? Y creo que ese es el punto, ¿no? Es decir, tenemos todos que cambiar como ese tic psicológico y empezar a ver las ventas de una forma diferente, ¿no? Y ya te digo que quitándonos un poco de en medio de las típicas técnicas que han sido muy agresivas, que lo único que buscaban era manipular o ganarse uno pues el beneficio propio, ¿no? Entonces, si esta parte la empezamos a limpiar de una forma correcta y vendemos de una forma al estilo del siglo XXI, creo que ese concepto podría haber sido de una forma muy diferente. Ujú. Alfonso, una pregunta, oye, ¿qué pasa cuando el problema somos nosotros? Con esa famosa coletilla de, mira, es que yo de verdad no sirvo para vender, es que yo lo de estar detrás de alguien y tratar de convencerle, es que no sirvo, no sirvo. Cuando el problema somos nosotros, ¿cómo cambiar también esa forma de pensar? Bueno, yo te diría, Ana, que con lo que acabas de decirme, te diría, me acabas de vender. Me acabas de vender la idea de que no sirves para vender. O sea, ya has hecho una venta. Es decir, todos los seres humanos estamos realmente vendiendo todos los días. Lo que pasa es que no somos conscientes de lo que estamos haciendo o de que lo estamos haciendo. De hecho, fíjate que en cualquier momento de la vida, cuando queremos ir al cine, a un restaurante, estamos con la familia, estamos con los amigos y estamos tratando de dar nuestra idea, ya estamos haciendo una venta. Cuando vamos a una entrevista, nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Cuando tienes a tu niño y estás que quiere un helado y tú que coma la crema de verdura, hay una venta entre sí. Lo que pasa es que no entendemos que la venta, en el fondo, como mencionaba hace un momentito, va más allá de simplemente pensar que queremos beneficiarnos. Y entonces, la persona que me dice que no sirve para vender, le diría, realmente todo mundo sirve a vender porque le hago una pregunta, ¿sabes hablar? Sí. Si Sí. sabes hablar, puedes tener la habilidad de vender porque ya la estás haciendo. Otra cosa es que te falte el método. Y esto es la parte Ujú. diferente, que es lo que nosotros trabajamos más en profundidad, para que alguien que incluso tiene miedo a hablar con la gente y miedo a vender, realmente pueda tener una evolución y pueda ganarse muy bien la vida con ello. Entonces, Alfonso, al hilo de lo que estás comentando, ¿cómo debe ser ese discurso? ¿Cómo debe ser esa conversación? ¿No? Porque estamos acostumbrados, o por lo menos en muchos vendedores, ¿no? A soltar el rollo, ¿no? Como se dice coloquialmente, los beneficios de nuestro producto, nos estudiamos a la perfección una presentación con todo detalle, vamos, soltamos el rollo y esperamos, ¿no? Este es el gran error, me imagino. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Ana. Es decir, ese es el gran error porque al final, si yo te dijera, Ana, tú cuando hablas con tus amigos, con tu familia, ¿tienes que ir con un guión? No, porque si fueras con el No. mismo guión, es decir, si fueras hablando siempre lo mismo, las personas te dirían, oye, ¿te pasa algo, Ana? ¿Qué te sucede? No, no es la Ana que conocemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos con las personas y vamos con un guión, estamos perdiendo de vista que tenemos a un ser humano con esas inquietudes y esa persona también va a darse cuenta de que estamos siendo robóticos, de que no estamos siendo naturales y eso además es como el instinto, ¿no? Es como el olfato, ¿no? Que tienen los animales que tienen ese instinto y huelen ese miedo. Pues esa venta, ¿no? Que realmente no es más allá de ayudar a alguien, se pierde cuando estamos con un guión, un pitch, un script, llámalo como quieras. De hecho, te diría, ¿cuántos guiones se necesitarían? Te diría, tantas como personas existen, porque cada persona es un mundo y procesa la información de una forma diferente y tenemos que ver por qué alguien compraría. Y el motivo por el cual va a comprar o razón por la cual va a comprar no tiene que ser el que esté en el guión o el que yo piense. Por lo cual, ya te digo que ir con un guión o con un pitch es como si nos metiéramos a un ring de boxeo con el Ujú. guión, aunque no lo hayan dado muy bien, que lo haya hecho Mohamed Ali o Mike Tyson o quien sea, o Ilia Topuria, nos darían
en todos los lados, ¿correcto? Porque no podemos ir con un guión, tiene que ser algo interiorizado. Bueno, y aparte del guión, que no debemos llevar un guión, imagino que también entra mucho en juego lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Tanto para el que está vendiendo un producto como para el que está enfrente. ¿Cómo debe ser mi lenguaje no verbal a la hora de vender? Bueno, pues te diría que es imprescindible. Y de hecho, mira, vamos a hacer, si te parece, de forma muy breve, un pequeño ejemplo práctico para que todos aquellos que nos vean, si yo ahora aquí en la entrevista, ¿no? Que estoy contigo, Ana, diría, oye, Ana, es un placer que me hayas invitado. Estoy súper contento de estar aquí. Tenía una ilusión tremenda de poder decir lo que pienso y ayudar a la gente. Vale, ¿qué está hablando más? ¿Lo que digo o lo que no digo? Obviamente lo que no dices, claro. Entonces, es curioso que muchas veces lo que no decimos habla más alto que lo que decimos. Por lo cual tenemos que dentro de la comunicación unir la comunicación verbal con la no verbal e incluso ahí podríamos hablar de tonos, etcétera, también, porque es el cómputo de todo lo que hace que sea la maestría a la hora de vender. Ujú. ¿Y cómo estudio a mi posible cliente? O sea, si tú eres mi cliente o yo soy tu clienta, ¿cómo tú sabes o cómo yo puedo saber si vas a ser receptivo, si no? Y en función de eso, pues actuar. Bueno, hay diferentes factores, ¿no? Pero si alguien o sea, quiere como tenerlo como en un paso a paso, evidentemente fijarme en tu lenguaje no verbal y en cómo estás hablando va a darme mucho a entender. Sobre todo yo te diría que la forma en la que yo entienda si tú vas a ser mi clienta, en este caso, va a ser averiguándolo. Y para averiguarlo, por eso decía antes que los guiones no sirven como tal, la única forma es poder hacer que tú me digas tus pensamientos, lo que sientes, tus motivaciones, tus preocupaciones, y ahí entra en juego el uso de ser muy bueno o muy buena preguntando, pero preguntando de una forma que eso no sea un interrogatorio, ¿no? Que esto no sea como si fuera el FBI o la policía, sino de una forma natural en la que te dé la sensación de que realmente tú tienes el control, pero en el fondo soy yo quien realmente estoy llevando la conversación. Pero lo hago de una forma tan natural, te sientes tan cómoda que me vas a empezar a dar la información que van a ser realmente los motivos por los cuales tú comprarías. Y ahí yo voy a poder determinar, uno, si te puedo ayudar, por lo cual serás mi clienta, o si realmente no te puedo ayudar, tener la ética moral de hacerte saber de que no soy la persona en este caso que te puedo ayudar. Ujú. Hemos hablado de que no hay que tener un guión, hemos hablado también de que no hay que tratar de convencer, pero ¿qué es lo que no se debe hacer bajo ningún concepto a la hora de vender nuestro producto? ¿Qué dos errores, por ejemplo, o qué error ves más a menudo que nos puede pifiar una venta? Mira, el primero te diría es hablar. Hablar, hablar, hablar. Mira, nosotros nos contratan muchas multinacionales y grandes empresas para formar sus equipos comerciales y cuando escuchamos sus conversaciones de venta, sean presenciales, sean por teléfono o videollamada, y calculamos los porcentajes del tiempo que está hablando la persona, el comercial o el vendedor o la vendedora, es curioso que es impresionante abismal la diferencia que hay entre el que habla, que le suelen ser los vendedores, y el potencial cliente, que habla muy poquito. Entonces, yo cuando esto lo escuchamos, siempre le digo al que está vendiendo, digo, si fuéramos a un juicio ahora y te preguntara realmente si sabes por qué esa persona compra y los motivos de compra, ¿tú firmarías un contrato en el que te jugarías la casa? Digo, ¿tienes verdaderamente la información? Digo, porque has hablado un 80% o has hablado un 70% o has hablado, ¿vale? Entonces, ¿cómo realmente puedes tener ese conocimiento de por qué alguien va a comprar si no has parado a hablar? Es decir, esto parecía un monólogo y no era un monólogo del Club de la Comedia, es que nos podríamos reír. Es que no parabas de hablar. Entonces, error número uno es hablar demasiado. El que más habla es el que menos va a cerrar y esto es un error que nos encontramos de forma recurrente muchísimo. Y el segundo, importantísimo, Ana, sería que las razones por las que alguien compra no son tus razones, ¿sí? Es decir, la gente compra, fíjate que esto es interesante y quien a lo mejor vea esto sería interesante hasta que lo apuntara, no compra lo que necesita, sino compra lo que quiere. Esa es la gran cuestión. O sea, porque tú puedes pensar que alguien necesita algo y puede ser verdad, es cierto, pero realmente nadie, por ejemplo, compra un móvil de $1.500, por poner un ejemplo, para mandar mensajes, redes sociales o hablar por teléfono, pero lo quiere. Y las razones por las que las quiere son diferentes a las que por lo puedo querer yo o lo puede querer otra persona. Por lo cual, nunca intempongamos o impongamos, mejor dicho, perdón, mis opiniones a la hora de vender, porque entonces también estarás perdido.
Wow, bueno, me apunto la de no hablar demasiado y la de pensar que mis razones quizás no sean las del que tengo enfrente. ¿Qué pasa cuando un cliente te dice, ¿no? Después de que tú hayas, no deberíamos de soltar el monólogo del Club de la Comedia, pero ¿qué pasa cuando un cliente al final te dice, oye, la típica respuesta, es que no tengo el dinero, es que me lo tengo que pensar, es que lo tengo que consultar con mi socio o con mi familia? Estas objeciones con las que nos encontramos que al final pues nos dejan como maniatados sin ya poder hacer mucho más. ¿Cómo manejamos esto? Bueno, pues lo primero, y muy, muy buena pregunta, te diría es, las objeciones hay que verlas de una forma positiva, porque normalmente tenemos la tendencia a ver las objeciones como si fuera algo negativo. Y yo te diría, no, porque la objeción es que todavía hay oportunidad de poder cerrar esa venta. Por lo cual, eso es lo primero. Psicológicamente tenemos que ver las objeciones como si fuera algo bueno, porque si yo consigo vencer esa objeción, es decir, tratar de dar solución a esa objeción, tengo más posibilidades de poder cerrar esa venta. Entonces, eso por un lado. Y por otro, tratar de que no llegue ese momento las objeciones al final, porque normalmente las objeciones llegan al final porque yo no sé hacer muy bien esa trayectoria previa o esa estructura previa de la venta. De hecho, nosotros decimos que las objeciones las debe sacar el vendedor. Es decir, yo tengo que tener conocimiento pleno de cuáles son las posibles objeciones que va a sacar mi potencial cliente y lanzarlas durante la conversación, ¿sí? De una forma muy profesional. Pero si llega a esa parte final que me salen, es decir, primero, no ponerme nervioso, dar a la persona la tranquilidad y decir, oye, pues mira, es una muy buena pregunta, o mira, tienes razón en lo que me estás diciendo, pero déjame hacerte una pregunta. Y entonces, ahí es donde indago y exploro realmente cómo puedo yo solventar esa objeción. Es decir, no sé, si es una objeción de, no sé, pues es que quizás pensaba que iba a ser menos dinero. Bueno, oye, una pregunta, Ana, muy buena, pero comparado a qué ahora mismo estabas pensando que es mucho dinero. Bueno, porque yo tengo que empezar a indagar por ahí porque cuanto más información de nuevo la persona me dé en el momento de la objeción, más fácil me va a ser a mí lo que es moverme y darle solución. Ujú. Oye, una pregunta, ¿qué pensáis, tanto tú como tu compañero, de los influencers, de estas ventas de ciertos productos que se hacen a base del negocio piramidal? ¿Crees que es más difícil o que hay que enfocarlo de otro modo? Porque sí que da la sensación de que, oye, es que me lo están queriendo vender. Vale, a ver, yo como digo, es decir, al final todos deberíamos ser bastante, las personas en general, no todo el mundo, pero deberíamos mirar realmente de quién viene, ¿no? Es decir, qué trayectoria tiene esa persona, qué es lo que realmente ofrece, qué testimonios tiene, realmente es algo que necesito, o sea, porque como muy bien dices, hay mucha gente hoy en día vendiendo, ya no digo tema piramidal, evidentemente creo que todos ya entendemos que eso no debería ser algo correcto, a no ser que hablamos del tema más de networking, ¿no? O network marketing, que es diferente, pero al final cualquier producto, cualquier servicio es quién te lo ofrece. O sea, ¿quién está detrás? O sea, ¿cómo lo ofrece? O sea, ¿tiene trayectoria, no tiene trayectoria? ¿Tiene buenos testimonios? ¿El producto que ofrece realmente está avalado por lo que hace? ¿Te da confianza? ¿Lo recomendarías realmente? O sea, ¿le recomendarías no sé, a un familiar, a un amigo que dé, por ejemplo, sus ahorros porque crees que realmente le va a funcionar? O sea, ¿tienes ese convencimiento? Porque es que si no, al final, como dices tú, mucha gente lo que hace es, por desgracia, ser engañada por personas que quizás no están dando un buen servicio. Pero muchas veces también yo digo a la gente es, ¿has investigado o te has dejado llevar por la emoción? O sea, porque Ujú. si algo es muy, muy, muy bueno, pero no está avalado, que esta es el kit de la cuestión, suficientes pruebas que lo avalen, ponlo en duda. Ponlo en duda y piénsalo mejor dos veces, como se suele decir, porque ahí es donde realmente quizás te des cuenta de que te estabas dejando llevar por la emoción. Y la emoción realmente no es buena. De hecho, nosotros decimos que no hay que vender por emoción, tampoco. Porque si tú vendes por emoción, mucha gente luego te va a pedir la devolución. Mira, más rima incluso. Y Ujú. esto es un problema. Wow, la verdad que sí, o sea, no lo había pensado así, pero cierto, o sea, hay que también traer realidades, ¿no? De nuestro producto o de lo que vendemos. Otra pregunta, tenemos estímulos a día de hoy por todos lados. A nivel digital parece que todo el rato nos están incitando, ¿no? Al consumo. Por ejemplo, yo miro un vaquero en internet y bueno, pues me salen 40 vaqueros o ese vaquero me vuelve a aparecer por cualquier otro lado, eso seguro. Esto es como un poco saturación a veces. Entonces, ¿cómo no saturamos o no atosigamos con nuestra venta? Porque al final siento que a veces uno tiene que estar encima y vuelvo, bueno, pues ahora te hago una llamada, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo no atosigamos al que está enfrente? Mira, muy fácil. Al final te diría es humanizando las conversaciones. Creo que se está... Mira, lo hablaba el otro día en una conferencia que daba delante de directivos y era curioso que decía,
es curioso que la inteligencia artificial se está trabajando para humanizarla cada vez más, pero los seres humanos cada vez nos estamos deshumanizando. Es decir, estamos perdiendo esas cualidades, esa ética, esos principios morales que hacen que realmente seamos humanos, ¿no? Esa capacidad y se lo están tratando de dar a la inteligencia artificial. Entonces, para que nos podamos diferenciar, para que podamos vernos de una forma diferente y las personas así lo sientan, creo que lo que debemos de ser es más humanos. Y yo siempre pongo un ejemplo aquí que me gusta, porque yo creo que los ejemplos por sí solo hacen que la gente reflexione en esto, pero si tú estás a las, no sé, a las 3 de la tarde, después de comer o la hora que sea, tranquilo, y recibes una llamada de, hola, buenas tardes, con la señorita Ana, automáticamente, ¿en qué estado te pone eso? Te pone en estado defensivo de me van a vender uy, probablemente a lo mejor, imagínate, a lo mejor hasta el producto o servicio lo necesitas. Pero la forma en la que se hacen, que no es humana, que no es cercana, que no, es que no, se pierde por completo ese punto de vista, hace que no queramos que nos vendan, hace que incluso esa saturación de información, pues evidentemente no haga que ni que escuchemos, no quiere ni que escuchemos. Por lo cual yo te diría, cuanto más humanos seamos, más naturales seamos y más cercanos seamos, más confianza vamos a proyectar a la hora de vender. Y si yo proyecto confianza, mis porcentajes de cierre aumentan por defecto. Por último, una pregunta que me llama bastante la atención. Vosotros habéis trabajado con un montón de compañías y multinacionales gigantes, en SEAT, Skoda, hay un montón aquí en vuestra página web. Uno se imagina, ¿no?, que todos estos negocios o que todas estas compañías pues tienen a tiburones de las ventas, que tienen las mejores estrategias de marketing, pero debe de haber algunas fallas, ¿no?, para que a vosotros os contrate precisamente para enseñar a cerrar ventas, ¿no? ¿Qué es lo que te encuentras en grandes compañías que dices, es que por aquí no es? Pues mira, es muy buena pregunta porque de verdad que muchas de estas empresas evidentemente tienen incluso a gente senior con una experiencia espectacular, con una trayectoria pues impecable, ¿no? Y incluso consiguiendo muy buenos resultados, pero no son conscientes muchas veces de lo que están dejando de vender, que creo que este es el kit de la cuestión, no solamente lo que vendo o lo que he vendido, sino lo que dejo de vender. Y viene en parte porque al final esto es como, lo voy a resumir, ¿no? Lo voy a destilar para que lo entendamos. Son como tres pilares fundamentales lo que hacen que alguien pueda vender, ¿vale? El primer pilar fundamental es la mentalidad, entendiendo que hay una parte de psicología que debemos dominar y si nos dedicamos a vender tenemos que entender de psicología humana. No hablamos de ser un psicólogo como tal, pero hay ciertos principios psicológicos que debemos de dominar porque al final si yo soy un humano y hablo con humanos, yo tengo que entender, porque estoy hablando al cerebro de un ser humano para hablar con el cerebro de otro humano. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que esto lo podamos tener, el dominio. Este es como el primero. Y normalmente todo el mundo se lo salta. Es como, vamos a las técnicas de venta, dame ese pitch, dame ese guión. No, primero esto, entendamos de cómo funciona el cerebro humano. El segundo es de estrategia, es decir, tengo que entender de estrategia y la estrategia a la hora de vender es increíblemente a la hora de negociar importantísima. Y aquí es donde profundizamos y cuando hablamos con personas que llevan muchos años dicen, wow, es que estos dos principios yo nunca me había centrado en ellos. Y luego ya me veo a la táctica, ¿no? Que es vamos cómo implementarlo, vamos a esas técnicas que me van a ayudar. Pero si los dos primeros no están trabajados en profundidad, nada sirve. Los números no van bien. Y esto cuando lo trabajamos y gente que lleva muchos años vendiendo, se lo explicamos, quedan con un efecto guau, porque dicen, fíjate que llevo muchos años, pero por primera vez cuando alguien me ha explicado esto, como habéis hecho vosotros, y dos, me lo habéis demostrado, porque una cosa que nosotros hacemos es que no somos teóricos, sino que lo practicamos e incluso hacemos llamadas con ellos de los clientes reales o situaciones reales de venta y ven que funciona, cambia por completo porque estos tres pilares cuando se juntan la maquinaria sí o sí va no bien, sino va a otro nivel, ¿no? Por eso podemos decir los resultados que hemos tenido con estas empresas o con las personas que formamos y se ganan muy bien la vida y aumentan la facturación rápidamente. Hemos hablado de empresas grandes, pero también me gustaría hablar de empresarios o de pequeñas empresas o de gente que está emprendiendo, que tiene una idea genial, que tiene un producto maravilloso, pero que tiene pues esos problemas a la hora de alguna forma pues vender su producto o que alguien le pueda decir, oye, mira, me parece interesante, venga, yo pongo el dinero y vamos con esto hacia adelante porque tiene muy buena pinta. ¿Qué consejo le darías a toda aquella gente que está empezando, que está emprendiendo y que le falta dar ese primer salto? Pues mira, te diría que si saben y aprenden a vender bien al estilo del siglo XXI, nunca les va a faltar economía. Porque yo hago una reflexión. O sea, evidentemente hay otras habilidades muy importantes también, pero la habilidad de vender no es esencial, es que es vital, porque te ayuda a venderte a ti como persona, a conseguir que otras personas también vean tu potencial, a que además hay una reflexión que yo digo, Ana, dime una sola empresa en el mundo
que no necesita de ventas. O sea, que no necesite vender. No, ninguna, Es todas. que ninguna. Hay gente que me ha dicho, bueno, una ONG. Yo te digo, bueno, es que una ONG tiene que vender la idea de que le financien. O sea, Ujú, entonces, incluso, fíjate, hasta la inteligencia artificial, que muchos están con un miedo tremendo de me van a quitar mi puesto de trabajo, la inteligencia artificial, las empresas que están ahora mismo trabajando con ella, tienen que contratar o fichar a gente, o tienen gente que vende esa tecnología y tienen que venderla, ujú. sea al por menor o por mayor. Entonces, si uno sabe vender, da igual lo que pase, podrás tener siempre una economía. Incluso cuando con nosotros tenemos casos de gente que está en países con unas inflaciones terribles, ¿no? Con unas situaciones económicas muy difíciles, y gracias a vender pueden estar viviendo en el país y cerrando ventas para otras empresas de otros países en la que la economía no va mal, que va bien. Con lo cual, si sabes vender, como digo yo, y es una recomendación, y no lo digo porque me dedique a vender o porque me dedique incluso a formar a vender, sino porque realmente está más que atestado de que si hay venta, hay economía. Y además, no solamente economía para ti o para la empresa con la que trabajes, sino todo lo que influye alrededor de las personas que tienen que ver con esa situación. Bueno, Alfonso, a mí me has comprado por completo, te lo tengo que decir, y creo que a todos los espectadores que nos hayan visto también. Te seguimos en Alfonso y Cristian, porque sois dos. Yo hoy he metido la pata con el horario, te he hecho ahí un lío. Nos ha faltado Cristian, pero ha sido un placer escucharte y de verdad que tomes el tiempo, aunque te hayáis sacado rápido de tu horario. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Un placer, Ana, estar con vosotros y haber aportado este granito aquí para todos vosotros.